Ahora vamos a ver los diferentes tipos de corriente eléctrica que podemos encontrar. En resumen son la corriente continua y la corriente alterna. Algunos de pronto saben un poquito de la diferencia de esto gracias a, digamos, la fama que tienen esa guerra que hubo entre corriente continua y alterna. Entonces sería Edison versus Tesla, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo se muevan los electrones, tenemos un tipo de corriente u otra. Entonces, la corriente continua, ¿sí? Es continua, como lo dice el nombre, ¿cierto? Normalmente se genera por pilas, por baterías, ¿cierto? Estos electrones se van a mover siempre en el mismo sentido, ¿sí? Del polo negativo al positivo, ¿sí? Y entre pues sus extremos, que sería donde nosotros conectamos, ¿no? Y existe un voltaje constante. Este no varía en el tiempo, ¿sí? Esto se utiliza pues en los teléfonos celulares, en los computadores, las linternas, cualquier dispositivo pues que lleve una pila, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí vemos una gráfica en la que vemos que tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y el voltaje. Entonces, cuando es corriente continua, ¿qué pasa? El valor del voltaje no cambia a lo largo del tiempo, se mantiene constante. Y pues el movimiento de los electrones es en el mismo sentido, este no va a cambiar, ¿sí? Entonces es una corriente continua, ¿no? El otro tipo de corriente es la corriente alterna, es generada mediante un alternador, ¿sí? Que es transformando la energía mecánica en eléctrica. Y este cambia continuamente de valor, ¿sí? No va en una sola dirección como pasaba con la continua, sino que va cambiando de sentido, ¿sí? Van a alternar el sentido en el que están yendo cada cierto tiempo, ¿sí? Un determinado número de veces cada periodo de tiempo, ¿sí? Entonces es como si el polo positivo y el negativo se movieran constantemente. Este tipo de corriente es la que nosotros vemos normalmente en la red eléctrica de nuestras casas, el alumbrado público, ¿sí? La que nosotros obtenemos del enchufe de la casa, ¿cierto? Entonces aquí vemos, a diferencia de la corriente continua, vemos la misma gráfica que el voltaje va subiendo, llega a un máximo, luego va bajando y hasta valores negativos, ¿cierto? Porque va cambiando de dirección esos electrones y eso lo vamos a ver constantemente, ese cambio. Vemos aquí también en esta figura que pueden tener una dirección o puede tener otra, va a ir intercalándose. Entonces, yo les hablé un poco sobre lo que es la corriente, sobre lo que es el voltaje, incluso les hablé un poco de resistencia cuando les hablé de los tipos de materiales. Pero, ¿qué son exactamente? Estas son tres magnitudes básicas dentro de lo que es de la electricidad, ¿cierto? Y van a tenerlo mucho en cuenta de aquí en adelante. Entonces tenemos la resistencia, la intensidad o también llamada corriente y también tenemos la tensión o también llamado voltaje, ¿sí? Entonces empezamos por lo que es la resistencia. La resistencia es un material que indica, como lo dice el nombre, cuánto impide, cuál es la oposición de que lo atraviese la corriente eléctrica. Y la unidad de esta magnitud es el ohmio, ¿sí? El ohmio, y aquí tienen el simbolito. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues esto de aquí, estos espacios de aquí, pues poniéndolo de manera gráfica para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? No todos los electrones van a pasar con facilidad a través de este espacio, ¿no? Si no estuvieran estos espacios, pues sería lo más parecido a un material conductor, ¿cierto? Porque pasan muy fácilmente todos los electrones. Pero la resistencia que hace que impida el paso de esa corriente. Entonces, cuanta más resistencia, menos corriente va a poder pasar a través de ese elemento, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de los materiales conductores, que son los metales, ¿cierto? Tienen una resistencia eléctrica muy bajita, por eso es que son buenos conductores, ¿sí? Pueden pasar muy fácil. Los aislantes tienen una resistencia eléctrica bastante alta, ¿sí? Por eso aíslan la corriente, no deja que pase, ¿sí? Y
el material, pues el valor de esta resistencia cambia dependiendo del material. Si hay aislantes que funcionan mejor, otros no tanto, y así como hay conductores que funcionan mejor que otros. Otro dato es que cuando nosotros vemos pues los cables, ¿cierto? La resistencia va a aumentar con la longitud del cable porque pues podemos decir que sí le va a costar más a la corriente llegar de un punto al otro. Pero eso lo van a ver en longitudes muy largas, ¿sí? En las prácticas que van a hacer ahora en un inicio, que son montajes más pequeños, no va a haber diferencia apreciable en la longitud de el cable en cuanto a resistencia. Eso se puede ver más en cuanto a las redes eléctricas de las ciudades, ¿sí? Porque son cables mucho más largos. Y también podemos ver que hay menos resistencia cuando el cable es más grueso. Y esto lo podemos ver desde un punto de vista bastante visual, porque pues si el cable es más grueso, pues hay mayor cantidad de electrones que pueden pasar. Si es más delgadito, pues hay menor cantidad de electrones que pueden pasar. Un poco como las tuberías de agua, ¿sí? En un tubo más grueso hay mayor cantidad de agua que puede pasar. En un tubo más delgado pasa menos. Es lo mismo que con la resistencia. Ahora, ya que hemos visto lo que es la resistencia, que impide el paso de corriente, entonces, ¿qué es esa corriente que pasa o no pasa? ¿No? Esta es la carga o el número de electrones que atraviesan ese conductor, ¿sí? O ese elemento, ¿no? Y la unidad de esta intensidad de corriente es el amperio, ¿sí? El símbolo, o sea, nosotros vamos a hablar de corriente con la letra I, pero la unidad de esta corriente es la letra A de amperios, ¿sí? Entonces, esta es la corriente que vamos a ver si permitimos pasar o no gracias a la resistencia, ¿sí? Es lo que se mueve a través del circuito. Y por último tenemos la tensión, o también llamado voltaje, que entonces lo representamos con una V, ¿sí? Y la unidad de medida es el voltio, ¿sí? Que también es representado por una V, ¿sí? Esa es la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito, ¿sí? ¿Eso qué indica? Pues la diferencia de energía que hay entre ambos puntos. Entonces eso puede cambiar dependiendo del elemento que se encuentre entre esos dos puntos. Entonces, ¿eso qué provoca? Que se muevan los electrones, o sea, esa diferencia de energía hace que se muevan esos electrones, porque hay una diferencia de energía que hace que se muevan hacia otro sitio, y de esa manera se produce la corriente eléctrica. Entonces, estas son tres magnitudes que se relacionan mucho entre sí, están completamente relacionadas, ¿sí? Una no puede existir sin la otra. Entonces, esto es una versión un poco más gráfica de lo que son estas tres magnitudes. Entonces, el voltaje, ¿cierto? O la tensión es la que permite que estos electrones se muevan. Entonces, digamos que sí es la que empuja a la corriente, a los amperios, a moverse a través del circuito. Y tenemos aquí la resistencia, que serían los ohmios, ¿cierto? La unidad de medida, que impide que pase la corriente. Sí, es la que le permite el paso. Entonces les tengo esta actividad, un poco para que lo respondan en casa. Entonces, ya hablamos un poco de que la resistencia depende no solo del material, sino la forma que tenga, ¿sí? Entonces, imaginemos que hay una cantidad determinada de corriente que debe pasar por estos tres conductores, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que ya hablamos, en cuál de estos conductores, el A, el B o el C, va a encontrar mayor dificultad y en cuál de estos va a encontrar menor dificultad, ¿sí? ¿Cuál va a tener mayor resistencia y cuál va a tener menor resistencia? Entonces pueden reflexionarlo ahí, analizarlo un poco con lo que ya vimos y contestarlo. Entonces aquí, como dato curioso, un poco también para tener esa nueva visión sobre lo que es la electricidad. Vemos los cables eléctricos y nos dicen no toques los cables eléctricos, ¿cierto? No los vayan a tocar, ¿cierto? Pero vemos que los pájaros se posan en los cables eléctricos y no les pasa nada, ¿cierto? Eso lo vemos en todos lados, ¿sí? Pero ¿esto por qué pasa? El pájaro
tiene mucha más resistencia que el cable, ¿sí? El cable es muchísimo más conductor que lo que es el pájaro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ya sabemos que la resistencia es la que evita que pase la corriente. Entonces, si nosotros tenemos dos caminos, ¿sí? Y la corriente inicia aquí y estos dos caminos están hechos de el mismo material, entonces esto se va a dividir, ¿sí? Esta corriente se va a repartir por los dos caminos porque pues no se decide muy bien y ambos tienen la misma resistencia, ¿sí? Entonces se divide. Pero en este caso el cable es muy conductor porque pues está hecho de alguno de los materiales que ya hablamos, de conductores. Y el pájaro, nosotros también como seres humanos tenemos una resistencia, ¿sí? El pájaro tiene una resistencia mucho mayor. ¿Y qué pasa? Y recuerden siempre esto, la corriente es floja, ¿sí? Es perezosa. No va a pasar por un sitio donde no le dejan, ¿cierto? Entonces, si la corriente llega y aquí hay muchísima resistencia y tenemos aquí conductividad que es millones de veces mayor que lo que tiene el pájaro, entonces ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por el cable. La cantidad que va a pasar a través del pájaro es mínima porque la resistencia es muy grande, ¿sí? Entonces la corriente siempre va a pasar mayor cantidad de corriente por donde tenga menor resistencia, ¿sí? Entonces ahí que estamos viendo que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente, ¿sí? A mayor resistencia, menor corriente que pasa. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, si tiene dos caminos, va a pasar por el que le cueste menos trabajo. Entonces, como les venía contando, prácticamente la totalidad de la electricidad va a pasar por el cable, ¿sí? Y una parte muy mínima por el pájaro. Si digamos que el pájaro tocara otro cable, ¿sí? Dos cables diferentes, si tocara la tierra, ¿sí? Por eso nosotros no podemos hacer así y tocar el cable, porque entonces ahí nosotros estamos cerrando el circuito y sí que pasaría electricidad con mayor intensidad, porque ahora sí haría de conductor entre ese cable y lo que sea que hayamos tocado. Entonces por eso nosotros no nos podemos poner de pie y tocar el cable, porque ahí sí pasa corriente a través de nosotros y mayor cantidad. En cambio, los pájaros, como no están tocando nada más, entonces ocurre este fenómeno y no los mata. Sí se ha visto casos en los que, por ejemplo, las cigüeñas, en Europa, las cigüeñas hacen sus nidos en los postes de electricidad, la parte de arriba. Ha habido veces en las que la cigüeña, sin quererlo, ha tocado tanto la base del poste como el cable y pues no ha tenido mucha suerte y ya no había cigüeña. Entonces es algo a tener en cuenta, entonces para que vean un poco también cuál es ese comportamiento con respecto a la corriente. Entonces, como les hablaba hace un momento, estas tres magnitudes están completamente relacionadas, no existe una sin la otra. Esta relación entre estas tres magnitudes es lo que nosotros llamamos ley de Ohm, y esta va a ser su mejor amiga, ¿sí? Nunca se olviden de esta ley de Ohm, y es una fórmula muy sencilla, y de aquí van a sacar muchas otras cosas después. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente, ese valor de corriente es igual al valor del voltaje dividido por la resistencia. Entonces, ahorita vimos con el ejemplo del pájaro que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales, tal cual como lo vemos en esta fórmula. A mayor resistencia, menor va a ser el valor que obtengamos de la corriente y viceversa, ¿cierto? En cambio, vemos que a mayor voltaje, mayor corriente, ¿sí? O sea, estos dos son directamente proporcionales, la corriente y el voltaje, y la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de resolver problemas, sobre todo porque eso les ayuda a saber si han hecho bien un ejercicio o no. O sea, es otra actividad que pueden hacer en casa,
Son diferentes problemas bastante sencillos que pueden resolver solamente utilizando la fórmula anterior, ¿sí? La de corriente igual a voltaje sobre resistencia, la ley de Ohm. Entonces todos estos problemas los pueden resolver utilizando eso. Luego tenemos lo que es la energía, ¿sí? Y la potencia eléctrica. ¿Sí? La energía eléctrica, simbolizada por la letra E, ¿sí? Es lo que consume un receptor que está conectado a un circuito, ¿sí? Y este receptor es el que produce diversos efectos, ¿no? Como el calor, el movimiento, sonido, la luminosidad, en el caso de los bombillos. Y esta energía, ¿cómo la calculamos? Pues la calculamos con esta formulita de aquí, ¿sí? Voltaje por corriente por el tiempo que se mantuvo encendido el elemento, ¿sí? Y la unidad de medida no habitual es el kilovatio hora. Entonces, ¿qué es lo que ustedes reciben en la factura de la luz? ¿Cierto? De la luz eléctrica que nosotros pagamos todos los meses. Tenemos la cantidad de energía que hemos gastado, ¿sí? Porque nosotros no es que gastemos corriente o una cantidad de voltaje en sí, sino que nosotros gastamos energía. Porque nosotros, ¿de qué nos beneficiamos? De la luminosidad del bombillo, de que funcione la pantalla del computador para nosotros trabajar los diferentes elementos, ¿cierto? Nosotros usamos esa transformación de energía eléctrica en lo que sea que nosotros necesitemos del dispositivo que está conectado. Y esto lo medimos con kilovatio hora. Entonces uno siempre dice, ¿cuántos kilovatios hora gastas por mes? ¿Cierto? Y se calcula de esta manera. Entonces, es cuánto tiempo lo tenemos encendido, ¿cierto? Por el voltaje y la corriente de ese dispositivo, ¿cierto? Que pasa por el dispositivo. Y la potencia, simbolizada por la letra P, cuya unidad de medida es el vatio, expresa cuánta energía consume ese receptor cada cierto tiempo, ¿sí? La potencia es una característica de esos receptores, o sea, del bombillo, de la lavadora, de la nevera, de todo eso que nosotros utilizamos. Entonces tenemos aquí la potencia, que es igual a la energía dividido entre la cantidad de tiempo, ¿cierto? Y pues ya utilizando esta fórmula de acá arriba, si la reemplazamos aquí en la letra E de energía, pues podemos obtener que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Y si utilizamos la ley de Ohm, también podemos sacar esta fórmula resistencia por la corriente elevada al cuadrado. De la misma manera les tengo aquí unos cuantos problemas que pueden realizar en sus casas para poder practicar precisamente esto. De hecho, aquí vamos a ver unos cuantos problemas en cuanto a lo que se gasta en energía, digamos, en un equipo de música, la nevera, en la lavadora, ¿cierto? Entonces pueden practicar con esto. Si tienen preguntas, ya saben que me pueden preguntar. Y con esta parte, pues terminamos esta primera parte de lo que son los elementos y de los circuitos eléctricos. Espero que puedan realizar las diferentes actividades que se han planteado y si tienen alguna pregunta, ya saben que lo pueden comentar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por escuchar hasta aquí.